Paz y bendición de parte de nuestro Dios en este día. Que el Señor los bendiga, los guarde, que esta enseñanza de esta tarde, de esta noche, les resulte de utilidad en su función sacerdotal dentro de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar el tema que veníamos desarrollando hasta ahora y vamos a continuar con lo que les anuncié, con lo que les dije, con lo que les anticipé el día viernes pasado, donde estuvimos viendo el tema, el perdón por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, el perdón por su intercesión, y el procedimiento. Comenzamos a ver el procedimiento ante pecado en la iglesia. Hablamos de 5 pecados muy graves que encontramos en las Sagradas Escrituras. El primero de ellos, el tomar el nombre de Dios en vano. El segundo, confundir y atribuir las obras de Dios a Satanás y viceversa. El tercero, hacer tropezar, caer y perderse a un niño espiritual. El cuarto, causar división en la iglesia. El quinto, no importarle las sendas derechas de la instrucción de Dios para vivir en santidad. Y vimos algunos principios del pensamiento de Dios que propusimos que ustedes los vuelvan a escuchar, los vuelvan a leer y que los traten de incorporar en su conocimiento, que son pensamientos de Dios, son pensamientos de la palabra de Dios que necesitamos tener en cuenta. Entonces hablamos de varios, 13. El primero es que pecado es infracción de la Torá de Dios. El segundo, todo aquel que peca no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Tercero, todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Cuarto, el que practica el pecado es del diablo. Quinto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y sexto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El séptimo, pecados no incluidos en el perdón por su sustitución. El octavo, el que vuelve a caer. El noveno, que sabemos que conocemos a Dios en que guardamos sus mandamientos. El décimo, el perdón por intercesión de Jesucristo. El onceavo, debemos confesarnos nuestros pecados unos a otros y orar por quien nos ha ofendido. El doceavo, no se debe encubrir el pecado, sino confesarlo y apartarse. Y el 13, si confesamos, el Señor nos perdona y nos limpia. Y yo les prometí que en esta oportunidad íbamos a comenzar por los pasos enseñados por Jesucristo. Dentro de lo que es el procedimiento ante pecado en la iglesia, cuáles son los pasos que Jesús enseñó y que están en los evangelios. Los pasos que enseñó Jesucristo para seguir cuando hay pecados adentro de la iglesia son los siguientes. A ver, lo vamos a sacar juntos de la siguiente escritura. Déjenme ver. Mateo 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. Los pasos que enseñó Jesucristo para seguir cuando hay pecados adentro de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de los pecados de afuera y los pecados de adentro? Los de afuera son los que realiza el mundo y los que hemos realizado nosotros antes de entregar nuestra vida a Dios, recibiendo el perdón, el sacrificio expiatorio por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y llamamos los pecados de adentro de la iglesia a los que cometemos eventualmente, siendo ya discípulos de Cristo, siendo cristianos, siendo miembros de su cuerpo, siendo creyentes. Entonces, vamos a leer esta escritura que les acabo de referir, que es Mateo 18, del 15 al 17, que dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Gentil significa fuera del pacto y publicano significa un traidor al pueblo de Dios. Era el recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Era un traidor a la familia de Dios, un traidor al pueblo de Dios, un traidor. Entonces, una persona fuera del pacto con Dios, un gentil, y un publicano, un traidor a la familia de Dios. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que ha enseñado, o los pasos que enseñó el Señor Jesús en este caso? Lo primero es una reprensión privada entre hermanos. Lo primero es una reprensión. Hay alguien que ha ofendido, que ha pecado, que ha agraviado, que ha hecho algo contra un hermano. Lo primero es que este hermano agraviado, el ofendido, el perjudicado, ese haga una reprensión privada al ofensor. Entonces, lo primero que es una reprensión privada entre hermanos. ¿Por qué decimos privada? Decimos privada porque Jesús es muy claro cuando dice: ve y repréndele estando tú y él solos. Por eso decimos privada. Ve y repréndele estando tú y él solos. En este caso, la ofensa, el agravio, el mal que se hizo, no trasciende del ofendido y el ofensor. Quedó ahí, entre el ofendido y el ofensor, no trascendió ni al pastor de la iglesia, ni a los pastores de la iglesia, ni al resto de la iglesia. No trascendió, no se convirtió en un chisme, no se convirtió en un chisme, no se convirtió en una publicación que corre a través de toda la iglesia por los medios masivos de comunicación, por el celular, por el teléfono, por el WhatsApp, por el mail, por las redes sociales. No. Quedó entre el ofendido y el ofensor. Es privada, por eso decimos privado. Ni siquiera el liderazgo de la iglesia se ha enterado del asunto. Se resolvió ahí. Ahora, si la persona en pecado no oye al hermano afectado que lo está reprendiendo, si no oye al hermano afectado que lo está reprendiendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Según la enseñanza de Jesús. El ofendido, el hermano afectado, debe llevar a uno, dice la Escritura, a uno o dos ancianos como testigos. En lo de ancianos lo estoy agregando yo, quede claro, porque después dice, ¿dónde está la Escritura? No, la Escritura dice uno o dos testigos. Yo digo, esto es una enseñanza pastoral, les estoy recomendando que esos dos testigos, uno o dos testigos que se lleven, sean ancianos de la congregación. Que no se lleve a la amiga, al recién convertido, al bebé espiritual, al inmaduro. Es preferente, yo recomiendo, sobre la base de la Escritura, que se lleve como testigos a uno o dos ancianos. Y realiza nuevamente la reprensión. ¿Quién hace la reprensión? El agraviado, el ofendido. Hace nuevamente la reprensión para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así dice Jesús, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, ¿qué pasa si luego de llevar a estos testigos, a estos ancianos que hagan de testigos, la persona no se aparta del pecado? Entonces, la palabra es muy clara en el punto 3. Si no los oyere a ellos, el afectado debe comunicar a la iglesia la situación. Si no los oyere a él con los dos testigos, el afectado debe comunicar a la iglesia la situación, teniendo en cuenta que esto no es un debate. O sea, la iglesia tiene que saber que no es un debate, no es que está proponiendo un debate para que todos opinen y se haga un debate dentro de la iglesia y se formen bandos y partidos, que uno por el ofendido, otro por el ofensor. Miren, ustedes saben que yo tengo experiencia, entonces la experiencia nos enseña muchas cosas.
Lo que nos enseña fundamentalmente la experiencia ministerial es que lo mejor que uno puede hacer es ajustarse a la letra de la palabra de Dios, a la instrucción de Dios contenida en su palabra. Si uno se ajusta a la instrucción de Dios, se va a evitar muchos problemas. Entonces, no estamos hablando de un debate donde todos puedan opinar, sino que simplemente, sin ningún tipo de discusión, poner en conocimiento de los miembros de la iglesia algún pecado que está afectando justamente a la iglesia, está afectando al cuerpo, está afectando la santidad del cuerpo e impidiendo su buen funcionamiento, porque hay pecado en el cuerpo, se ha perdido la santidad. Entonces hay que procurar que el pecador reconozca su falta, que pida perdón y que se aparte del pecado que está cometiendo. Reconozca, pida perdón, restituya, repare si procede y se aparte. Entonces, miren qué interesante, ahora con el pecador ahí, con el agresor, con el ofensor, frente a la iglesia, y tampoco escucha a la iglesia, tampoco quiere apartarse del pecado, entonces finalmente, como cuarto paso, ante la negativa de oír a la iglesia, se le debe prohibir que continúe asistiendo a las reuniones congregacionales. Y anoten, congregacionales. Pues la reunión general abierta al público es para que vengan los pecadores. Entonces, reciban palabra, 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 por ahí el Espíritu los toca. Pero la reunión del cuerpo, la reunión de los discípulos, la reunión de los santos, la reunión de la mutua edificación, la reunión de las piedras vivas para morada de Dios por el Espíritu, de la reunión congregacional, ahí tenemos que cuidar al cuerpo. Entonces, ante la negativa de oír a la iglesia, se le debe prohibir que continúe asistiendo a las reuniones congregacionales. Desde luego, y pese a todo, cualquier caso de absoluta intransigencia por parte del pecador, de obstinada rebeldía, de pertinaz rechazo de la exhortación de la iglesia, requiere que el culpable sea tenido por gentil y publicano, que es lo que yo expliqué hace un ratito. El culpable debe ser tenido por gentil y publicano, es decir, ajeno al cuerpo de Cristo. Gentil, afuera del pacto, y publicano, aquel que traiciona al cuerpo. Eso debe sentir como ajeno al cuerpo de Cristo. Entonces, del pasaje que acabamos de analizar, se desprende que es fundamental que de los pecados que no se han podido resolver ante una primera reprensión privada entre hermanos, se ponga el liderazgo de la iglesia como testigos para que conste toda palabra, es decir, los ancianos que comparten la responsabilidad del ministerio deben ayudar para erradicar el pecado. Si el pecado o ofensa viene de parte de una persona del otro sexo, si el pecado o ofensa viene que recibe un hermano o hermana, viene de parte de una persona del otro sexo, nunca la reprensión debe ser hecha a solas. Nunca la reprensión debe ser hecha a solas. La esposa o el esposo, según el caso, de la persona afectada debe estar presente cuando hablen. Todos los involucrados deben entender qué es realmente, bíblicamente, qué es el reino de Dios y qué significa que los que aceptan su reino someten sus vidas a su palabra. Y tienen un principio. El que acepta el reino de Dios somete su vida a su palabra. Así que las instrucciones que están en su palabra para vivir y las instrucciones para resolver los conflictos son palabra de Dios, y el que entra en el reino se somete a esa legislación. Es la palabra de Dios. Nadie tiene por qué discutir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más en la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina. ¿Qué es la disciplina dentro de la iglesia? Yo no estoy hablando del castigo. Hay diferencia entre castigo y disciplina. Siempre el castigo es punitivo, es una pena, es un castigo en definitiva, es una pena que se le aplica a alguien por la falta que cometió. En cambio, la disciplina siempre es correctiva. Siempre la intención de la disciplina es correctiva. Como padres lo sabemos. Nosotros no tenemos ningún derecho a castigar a nuestros hijos. No tenemos ningún derecho. Sí tenemos la obligación de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque el castigo es punitivo. La disciplina es correctiva.
es para enseñar, es para corregir, es para conducir en el buen rumbo, en el buen derrotero. Así que vamos a hablar de la disciplina de la iglesia un poquito durante todo el resto de la grabación o de la exposición. Notemos que hay diferencias en las sanciones disciplinarias indicadas en la Biblia. Hay diferencias en las sanciones disciplinarias entre una sanción y otra sanción. A ver, por ejemplo, en el caso de 2 Tesalonicenses 3:15, dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y en el caso de 1 Corintios 5:13, se ordena: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mirad la diferencia. La primera, la 2 Tesalonicenses: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La de 1 Corintios: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces sí que nos damos cuenta de que las sanciones disciplinarias, en un caso y en el otro, son muy, pero muy diferentes. ¿Qué enseña esto? Esto enseña que las medidas disciplinarias deben aplicarse con justicia, con equidad, sin ningún tipo de precipitación y en forma proporcional a la magnitud de la falta. Acuérdense que el propósito de la disciplina dentro de la iglesia es la protección del cuerpo de Cristo y la ministración del hermano caído tendiente, o sea, con la intención de su restitución, de su restauración. Entonces, sea por un enfrentamiento personal, sea por una falsa doctrina que alguien ha tratado de meter, sea por la vida desordenada, en pecado voluntario, en hábitos pecaminosos, una vida desordenada, sea por una actitud que engendra conflictos dentro del cuerpo, sea por una conducta moral, el hermano que cayó en pecado ha roto su comunión con la iglesia y ha provocado una herida al cuerpo. Porque la iglesia es un ámbito de santidad. El que cayó en pecado rompió su comunión, provoca una herida en el cuerpo y esa herida debe ser sanada. Y nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo debemos contribuir a la sanidad de esa herida. La iglesia tiene que hacer todo cuanto esté a su alcance para restaurar al hermano caído. Si no lo consigue, tendrá que reconocer, recién ahí, si no consigue restaurar al hermano caído, recién ahí tendrá que reconocer la existencia de esa ruptura de la comunión y la imposibilidad de restablecerla. Lo que implica, ahí sí, la separación del culpable. Esta separación no descarta la posibilidad de una futura restauración. Nunca las puertas tienen que quedar definitivamente cerradas. Aunque haya que separar a alguien, no descartemos la posibilidad de una futura restauración si se produce un genuino arrepentimiento. Sin embargo, la disciplina en la iglesia, la disciplina no es solamente para apartarlo, no es punitiva. También vamos a decir que es preventiva y también es didáctica. ¿Por qué es didáctica? Porque enseña a los creyentes la gravedad que significa pecar contra Dios. Enseña, es didáctica, le enseña que pecar contra Dios es grave. Eso pasó, decíamos, pero fue fuera de cámara, hablábamos de Ananías y Zafira pecando, y qué consecuencia puso el castigo que el Espíritu Santo le dio a Ananías y después a Zafira. Produjo gran temor dentro de la iglesia. Dice Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces decimos, por eso que es didáctica, enseña que la santidad no es un juego, enseña que el temor de Dios no es un juego, no es opcional, ni el temor de Dios ni la santidad son opcionales.
Los pastores deben mantenerse siempre en estado de alerta para prevenir el peligro de la indisciplina, para prevenir el peligro de que se introduzca pecado dentro del cuerpo. En este sentido, la Biblia nos exhorta a permanecer solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No podemos admitir problemas, pleitos, contiendas y disensiones, como había, por ejemplo, en Corinto. Entonces, cuando se presenta un problema, se presenta un pecado o se presenta un pleito, una contienda, una disensión, se presenta una actitud, se presenta una falsa doctrina que quiere entrar a través de un hermano. Entonces, siempre van a salir aquellos que se creen más buenos que el Señor. Lamento decir esto. Algunos se creen más buenos. Y entonces, con generosa bondad, quieren aconsejar al hermano caído, quieren aconsejarlo, son buenos, van, lo abrazan, lo traen, lo aconsejan, lo comprenden, se solidarizan, se ponen empáticos, dicen, yo en tu lugar me hubiera pasado lo mismo. Entonces empiezan con un método humano, psicológico, sin seguir el proceso dispuesto por la palabra de Dios. Tengo que optar, o sigo el procedimiento humano o sigo el proceso de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a usar procedimientos psicoterapéuticos, científicos, que tienen validez, nadie los niega. Pero en cuanto a la iglesia y en cuanto al pecado en la iglesia, son estériles. Son estériles en lo que concierne a la disciplina de la iglesia. Porque son estériles cuando prescinden todo aquel procedimiento que prescinda de la Santa Biblia. Todo aquel procedimiento que prescinda de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios, es estéril. Este método humano se queda en ser simplemente un acto de compasión. Es un gesto de amistad, un gesto amistoso, pero es absolutamente inútil para restaurar la comunión con el Señor y con su pueblo. Es inútil para restaurar la comunión de esta persona con el Señor y con su pueblo. Entonces le vamos a dar un nombre a este procedimiento de gran bondad, de empatía, de consuelo, de piedad, pero con procedimientos psicoterapéuticos, científicos, humanos. Vamos a llamarlo disciplina en la carne. A esto le llamamos disciplina en la carne. Cuando no sale de la palabra de Dios, cuando el procedimiento no sale de la palabra de Dios, lo llamamos disciplina en la carne. La iglesia que practica la disciplina en el Espíritu, debe creer firmemente en la suficiencia de las Sagradas Escrituras para ministrar a los miembros indisciplinados. Eso es disciplina en el Espíritu. Pero para aplicar la disciplina del Espíritu no tengo que irme a procedimientos humanos. Tengo que creer que la palabra de Dios es más que suficiente para ministrar a los miembros indisciplinados y restaurarlos, ¿o no? Vamos a ver una palabra. Es 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la Escritura, no los libros de psicología, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El primer paso de este ministerio es hacer que el hermano caído reconozca su pecado. El primer paso es hacer que el hermano caído reconozca su pecado. Porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no significa que siempre deba confesar su falta delante de toda la congregación, pero siempre es necesario que lo haga ante Dios y en la mayoría de los casos ante sus pastores o consejeros. En todos los procesos de disciplina, para seguir la dirección del Espíritu Santo y para evitar complicaciones como las que acabo de comentar,
y solucionar los problemas, es indispensable la oración. Es indispensable la oración. Todos lo sabemos, pero no siempre lo tenemos en cuenta. Orando evitamos el peligro de caer en la disciplina carnal que hablábamos antes. Orando suprimimos o suavizamos las filosas aristas de los más difíciles procesos disciplinarios. Orando se sanan las heridas que se hayan producido y se calman los dolores en la congregación, porque muchas veces ni siquiera están involucradas algunas personas, pero quedan heridos, quedan resentidos, quedan afectados. Orando se allana el camino para la restauración de los caídos y la recuperación anímica de los familiares, de los amigos y de la misma congregación. Orando recibimos fortaleza del Señor para afrontar la crisis y proseguir la marcha. Orando mantenemos la disciplina del ejercicio de Cristo en esta hora tan difícil, cuando suceden estos problemas en la iglesia. 2 Corintios 13, de 7 al 9, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, y aún oramos por vuestra perfección, la oración. Queridos pastores, queridos líderes, queridos obreros, queridos servidores de Dios, la oración. Pasos que debe realizar el pecador. A ver, si tengo tiempo de avanzar con esto. Es muy importante. ¿Qué debe hacer el pecador? ¿Qué debe hacer el ofensor, el que hizo el mal, el que dañó, el que ofendió, el que agravió, el que ofendió, el que robó, el que estafó, el que hizo el pecado? A ver, ¿qué es lo que debe hacer? Dice la Escritura en Lucas 15, 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vamos otra vez. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. La persona que tiene deseos de ser perdonada y de restaurar la relación debe tener en cuenta los pasos previos que debe dar para conseguirlo. Debe tener en cuenta, no es restaurar la relación así artificialmente, sin haber una sanidad profunda del corazón. Hay que tener en cuenta todos los pasos que hay que dar para poder restaurar, sanar y restaurar la relación. Sin estos pasos previos es virtualmente imposible llegar a una correcta restauración. Y en la iglesia necesitamos restauración. No es que te perdono y nunca más somos hermanos y vamos a tener dos cielos diferentes en la eternidad. Vos vas a estar en un cielo y yo en otro porque no nos podemos ni ver. Acá sí o sí hay que restaurar la relación. Entonces, si bien el perdón debe ser algo que el cristiano debe otorgar, aunque ni siquiera le hayan pedido perdón, sin embargo, el hecho de perdonar no significa siempre que la relación pueda ser restaurada a la relación previa a la ofensa. Entonces tenemos, como pastores, líderes, como obreros, tenemos que tener muy claro esto, para hacer el proceso correcto, para que haya una correcta restauración. Por lo tanto, la persona que desea ser perdonada y desea ser restaurada debe dar indefectiblemente los siguientes pasos. A ver, si los puedo dar hoy, y ya termino con el tema. Primer paso, arrepentimiento. Primer paso, arrepentimiento. Me voy a apurar para poder darlos hoy. Primer paso, arrepentimiento. Fue lo primero que tuvo que hacer el hijo pródigo. Lo primero que tuvo lugar en su corazón fue arrepentimiento. El primer paso que constituye el disparador para los siguientes es el arrepentimiento. Arrepentimiento es una profunda convicción de que en las mismas circunstancias nunca volvería a hacer lo mismo. Es una convicción que lleva a un sentimiento profundo de dolor, un sentimiento profundo de vergüenza por el hecho cometido o por la actitud asumida. Dice la Escritura, a ver, en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Notemos en este pasaje, notemos que las personas que no se arrepienten, los no arrepentidos, aquellos que no se arrepienten, son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Revise el pasaje, léalo de vuelta y véalo. Notemos que algunos sinónimos de contencioso son polemista, discutidor, porfiado, criticador, litigante, querellante, y algunos sinónimos de desobediente son rebelde, indisciplinado, indócil, insubordinado, insumiso, independiente, protestador, demandado. Todos estos son sinónimos. Es necesario, para iniciar el proceso, un genuino arrepentimiento. En segundo lugar, la confesión. Lo segundo, en la actitud del hijo pródigo, fue su decisión de confesar al padre que había pecado contra el cielo y contra él. Una decisión profunda en su corazón. La confesión debe ser específica, es decir, no debe ser genérica, así como si en algo he ofendido a alguien, pido perdón. No sirve. La persona que ha pecado sabe perfectamente cuál ha sido su falta. Principalmente porque el Espíritu Santo es el que lo redarguye de pecado. Sabe cuál es su falta. No puede decir si en algo ha ofendido a alguien. Sabe cuál es su falta y sabe a quién ha ofendido también. Entonces la confesión. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, primero arrepentimiento, segundo confesión, tercero pedido de perdón. No bastó la buena intención del hijo pródigo, no bastó el dolor en su corazón y la buena intención de ir a la casa del padre a confesarle. Fue necesario que se levantara y viniera a su padre. No alcanza con el arrepentimiento y la confesión, queridos hermanos, no alcanza. Es necesario solicitar el perdón de aquella o aquellas personas a las que se ha ofendido, contra quienes se ha cometido la falta. Es necesario pedir perdón, expresarlo verbalmente, estoy hablando, expresarlo verbalmente. En el caso del hijo pródigo, su confesión incluye al cielo y al Padre. Por lo tanto, el pedido de perdón también debía ser hecho a ambas personas. Es pecado la confesión, es pecado contra el cielo y contra ti. Por lo tanto, el pedido de perdón, ¿a quién es? A Dios y al Padre. En el caso de que el pecado de alguna persona haya ofendido a otra persona, debe pedir perdón siempre, a Dios siempre y a esa persona. En el caso de que la ofensa haya sido a una o más personas, pero la actitud o falta haya afectado también a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, entonces el pedido de perdón va a tener que ser hecho a Dios siempre, a la persona o personas afectadas y también a la iglesia local. La confesión y el pedido de perdón a las personas a las que se ha ofendido. A Dios, a esas personas, y si se ha ofendido a la iglesia local, también. Si ha afectado el buen testimonio de la iglesia local, también la confesión y el pedido de perdón a la iglesia local. Entonces,
dense cuenta que siempre el pedido de perdón a Dios está siempre presente, porque siempre todo pecado ofende a Dios. Vamos a ver algunos textos, Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Daniel 9, 9 y 10. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra él nos hayamos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Dios nos va a perdonar. Su gracia está vigente, pero vamos a tener que hacer los pasos, el procedimiento, correctamente. Si queremos llegar a un buen final de acuerdo a su palabra, tenemos que seguir los pasos correctos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su instrucción. Entonces, el cuarto paso es la restitución. Restitución. Restitución es reparar el daño. Restitución es reparar el daño. Si rompí algo, ir y comprar algo que reemplace lo que rompí. Si pedí prestado y no devolví, es devolver. Si robé, es devolver. Si agredí, es tener una actitud contraria. Si perdí la confianza de algo, es tener las actitudes necesarias para recuperar esa confianza. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. La restitución está reflejada en la frase: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir hazme como a uno de tus jornaleros? Voy a trabajar como un jornalero y con el salario que gane te voy a devolver lo que te malgasté, lo que te pedí y lo malgasté. Esto significa que estaba dispuesto a trabajar para reparar el daño causado. También significa que estaba dispuesto a soportar las consecuencias del pecado, que eso muchas veces vemos en las personas que no están dispuestas a soportar las consecuencias de su pecado. Entonces estaba dispuesto a trabajar para reparar el daño causado, pero también estaba dispuesto a a soportar las consecuencias del pecado que había cometido. Entonces, tengamos en cuenta esto, la persona, restitución, punto 4, ¿estamos? Bien. Restituir significa siempre reparar el daño ocasionado. Vemos en Lucas 19:8 a Zaqueo. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le doy la mitad de mi bien a los pobres, ya. Y que hagan fila acá aquellos a los que he defraudado, pues me guardé la otra mitad para devolverle cuadruplicado todo lo que les he robado, todos los que los he estafado y los he defraudado. Entonces siempre se debe reparar el daño ocasionado. Siempre se debe asegurar que su cambio de actitud, a veces con el transcurso del tiempo, puede reparar el daño hecho. A veces no es dar algo material, a lo mejor es recuperar la confianza, lo que sea. Entonces a veces se requiere un cambio de actitud que se sostenga, que se prolongue en el tiempo. ¿Para qué? Para que pueda reparar el daño que se ocasionó. Por lo tanto, el cambio de actitud debe ser permanente. El cambio de actitud debe ser permanente y sostenido en el tiempo. Esto significa que debe ser producto de un corazón sincero. Si no hay un cambio permanente y sostenido en el tiempo, no hay un corazón sincero, definitivamente. Por eso Mateo 3:8, Lucas 3:8, Hechos 26:20 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La persona debe tener una carga muy grande por reparar el daño ocasionado, de tal manera que esa carga lo impulse a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr reparar el daño ocasionado. Principalmente, que su actitud cambie radicalmente, transformándolo ahora en una persona humilde, servicial, obediente y en sujeción de Dios. Así que los voy a dejar con un último texto, con 2 versículos ahí en Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, estamos hablando de pecado dentro de la iglesia, ¿no es cierto?
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Espero que este procedimiento, este mecanismo, el procedimiento dado por Jesús, que fue lo que mencionamos primero, y acá el tema que pasa con la disciplina en la iglesia, cómo se restaura. Nosotros queremos restaurar a todo aquel que haya pecado porque estamos hablando de la gracia. La gracia de Dios excede todo conocimiento. La gracia de Dios es lo que origina todo su plan en favor del ser humano. Entonces, si la gracia de Dios origina todo el plan de Dios hacia el ser humano, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siempre la gracia de Dios va a dar el camino para nuestra restauración. Cuando estábamos en el mundo fue el perdón por la sustitución de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia va a ser el perdón por su intercesión. Pero para recibir ese perdón por su intercesión, debemos entender qué pasos, qué procedimientos debemos seguir. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de paz, de bendiciones, de prosperidad. Amén.